Ya. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya. Tú nos habías mencionado que habías estudiado la carrera de periodismo en la Universidad de Jaime Bausate. Sí, actualmente estás trabajando en el diario La República. ¿Específicamente en qué área me estabas mencionando? En la unidad de investigación del diario La República. Ya, perfecto. Sí, bueno, te estábamos citando para esa entrevista porque queríamos hablar un poco sobre la ética profesional. Sí, mi compañero te va a hacer algunas preguntas. De acuerdo. Hola Luis, bueno, yo soy Cristian Espíritu, bien, estoy estudiando Administración de Empresas en ISIL. Entonces, como ya comentaba Alice, nos gustaría iniciar con la primera pregunta, ¿sí? Para Ujú. ti, ¿qué significa ética profesional? Bueno, la ética, de hecho, trata de poder prevalecer, ¿no? Algunas posturas, algunas acciones y bueno, en este caso una responsabilidad que a nosotros como seres humanos, como personas, nos permite adecuarnos, ¿no? Al contexto en el que nos desarrollamos, en este caso, en mi caso particular es el periodismo, para poder informar con mucha responsabilidad, ¿no? O sea, si nos remontamos, por ejemplo, en el tiempo, la entidad más antigua que reunía a hombres y mujeres de la prensa era la Asociación Nacional de Periodistas, la ANP, que fue fundada el 21 de julio de 1928, ¿no? En este caso tuvo un código de, de ética del periodista, que después ya se aprobó una carta de ética profesional en el Congreso Ordinario de Cajamarca el 29 de septiembre de 1988, que básicamente lo que decía, bueno, constaba de 12 puntos, ¿no? Por ejemplo, en el octavo decía no utilizar en su labor el sensacionalismo, la obscenidad ni el chantaje, ¿no? Claro, Menos aún criterios de discriminación racial, ideológica o de sexo, ni inducir a la confusión o desnaturalizar las opiniones, porque eso es muy importante, no tergiversarlas, extrayéndolas maliciosamente de su contexto. No tenemos, digamos, una referencia fehaciente de alguna sanción impuesta a quienes han quebrantado esta carta, pero más o menos va por ahí, por ese lado. claro, es muy cierto lo que expresas. Sí, hay muchas de las carreras que inclusive hacen juramentos, ¿no? En cuanto a ello. Y es por eso que nos gustaría saber un poco más sobre cómo tú has podido desarrollar los valores dentro de tu trabajo, dentro de la empresa que es La República, ¿no? Este periódico. Bueno, el ejercicio del periodismo nos lleva a diversos escenarios, ¿no? Y sobre todo contextos, coyunturas, nos basamos mucho en esos escenarios. En mi caso, que yo hago prensa escrita, pero también me toca salir a reportear, por ejemplo, en esta época, durante una pandemia en nuestro país, es muy importante poder manejar la información con sumo cuidado, ¿no? Porque estamos hablando de una situación de cuarentena, una pandemia mundial en donde hay un virus que es invisible, que está matando a muchas personas, que ha hecho que el sistema de salud colapse. Nos obliga a nosotros a informar y a aseverar hechos y datos con sumo cuidado para no generar pánico en la población o histeria, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener una responsabilidad social a la hora de poder dar a conocer un hecho y no causar esos síntomas, ¿no? Sino ser más propositivos y de ese modo buscar la tranquilidad en el público o en los lectores, en este caso, que nos leen, ¿no? Es muy cierto, la verdad, porque, ah, como dices, ¿no? Puede generar histeria en la gente. Uh -huh. Y, y bueno, es un paso importante lo que es la información que debemos recibir. Entonces, ahí también, ¿qué es tu motivo para poder desarrollar la ética y los valores dentro de tu labor? ¿Qué es lo que te motiva a ti realmente a llevar a cabo esto? Primero, la verdad, ¿no? O sea, nosotros nos basamos en informaciones o en trascendidos que tienen de cierta forma contenidos con verdades, informaciones que tienen que ser corroboradas, ¿no? Yo creo que eso es vital. Claro, Ayer o hace unos días, Perú 21 sacó una portada en la que
utilizaron una fotografía de una estación del Metropolitano, en este caso de una unidad del Metropolitano, y resulta que la fotografía era falsa y era de un Metropolitano de Colombia, de Bogotá. ¿Cuál fue la fuente? La fuente fue una cuenta fake en Twitter, ¿no? Evitar eso, ¿no? Porque nosotros no estamos, obviamente, informando con todos los criterios posibles en ese caso, ¿no? Entonces, para mí es importante, la verdad, también es muy importante, eh, digamos, ponerse en el lugar del otro, ¿no? O sea, nos encontramos todos los días con miles de historias, ¿no? Yo cuando salgo me encuentro con historias dramáticas o historias bonitas y tratar de ponernos en el lugar de otro, ¿no? Yo sé que es imposible para muchos periodistas porque tal vez la sensibilidad nos pueda ganar, ¿no? Pero es determinante entender que esta historia es real, que esta historia está pasando en nuestro país, que no es sui generis o no es algo inventado, para poder, digamos, difundirla y darle un tratamiento que nos pueda llevar a nosotros, de cierta forma, a, a explicar a la población que hay que tener mucho cuidado a la hora de, por ejemplo, salir a la calle en esta situación porque nos puede ocurrir esto, ¿no? Yo creo que esos dos puntos para mí son vitales. Entiendo. Y cómo esto, el poder desarrollar la ética en tu vida, cómo ha afectado tu entorno? Bueno, yo creo que uno de los últimos, en realidad, o sea, no afecta, ¿ya? Porque es bien raro, como te decía hace un toque, que seas juzgado, ¿no? Por la ética que tú puedas mostrar, porque generalmente en redes sociales muchos líderes de opinión dicen lo que se les da la gana y no hay un filtro, ¿no? O sea, en las redes sociales no hay un filtro que te impida o que verifique, haga un fact-checking de las afirmaciones que tú puedas dar, ¿no? O sea, no la hay. Entonces, es un terreno que todavía falta labrar, ¿no? Falta arar. Es importante que las autoridades competentes en este punto, ¿no? O sea, el Código de Ética del Periodista, la Asociación Nacional de Periodistas, la Federación Nacional del Periodista, eh, mencione estas situaciones y la lleve a un terreno un poco más de la ética o de repente de especialistas que puedan, digamos, que puedan finalmente determinar alguna norma, alguna ley, tal vez, ¿no? Estamos descuidados en ese aspecto como periodistas. Entiendo. ¿Y alguna vez se ha visto expuesta tus valores frente a alguna propuesta que no ha sido adecuada dentro de tu profesión? Yo creo que sí. O sea, sí, de hecho, me ocurrió un caso, ¿no? En Tumbes, en donde lamentablemente, pues, personas, ¿no? Digamos, intentaron eh, coimearme, por decirlo así, por investigaciones que llevaba a cabo durante la gestión de Gerardo Viñas Dioses en Tumbes, ¿no? Que era una gestión, una de las más corruptas, bueno, la más corrupta en realidad en esa provincia de Tumbes, ¿no? Yo estaba a cargo de una investigación allá también, haciendo periodismo regional. Pero claro, o sea, eso es un síntoma de que tu trabajo está yendo por el buen camino, porque estás informando hechos que nadie quizá lo dice. Y porque el periodismo es eso, ¿no? El periodismo está compuesto por elementos y técnicas y herramientas para poder demostrar que hay ciertas irregularidades en el poder, ¿no? Ese es el concepto que un periodista tiene que manejar y las consecuencias son que hay personas que quieren ofrecerte dinero, te amenazan y uno tiene que también tener templanza ante eso. Claro, entiendo. Pues la verdad es muy importante el poder sacar a flote nuestros sentimientos, nuestro conocimiento para poder ir adelante, ¿no? Y poder sentir tranquilidad, porque el poder desarrollar esto nos va a permitir tener la conciencia limpia en cuanto a ello. Y ya para finalizar, Luis, me gustaría hacerte la última pregunta. Uh-huh. ¿Cuál consideras tú que sería una de tus invitaciones para los futuros profesionales?
Es una carrera, bueno, si estamos hablando de periodismo, que lo piensen dos veces. Sinceramente, es una carrera bastante complicada en estos tiempos, ¿no? Hace poco hubo despidos en muchos medios de comunicación, en el mío también, y de verdad es una situación que, bueno, este virus está trayendo, ¿no? Yo creo que si uno quiere ser periodista, necesita tres cosas puntuales, ¿no? O sea, templanza, primero, tener esa fortaleza para poder soportar lo que hablábamos, ¿no? Amenazas, de repente coimas, visión, tratar de innovar constantemente. El periodismo es una carrera, es un ejercicio muy genial, que puedes inventar y hacer cosas, ¿no? O sea, eso es lo que yo trato de hacer siempre, por ejemplo, ¿no? Y actitud, o sea, hay que enfrentar, hay que tomar todas las historias de la mejor manera y poder buscar siempre un ángulo nuevo, ¿no? Entonces, visión, templanza y actitud es lo que yo les recomendaría a una persona que quiera estudiar periodismo o a un joven periodista, ¿no? Que esté estudiando. Excelente. Muchas gracias por eso. Entonces, quedamos con visión, templanza y actitud. Bien. Así es. Muchas gracias, Sí, Luis, muchas por... Sí. Igual. no, sí, no, te quería agradecer por tu tiempo, por la entrevista y espero que estés muy bien. Sí, cuídate mucho. Gracias. Gracias. Cuídense ustedes también. Gracias por todo, Luis. Hasta luego. Hasta luego.